Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿Cómo están? ingeniero. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Listos para allá, para el examen? Más o menos. Qué bueno, qué bueno. Ok, entonces estas clases son para resolver las dudas, ¿no es cierto? Ya tenían dos prácticos ahí, que básicamente es de lo que va a ser el parcial. Entonces, si es que tienen algún ejercicio en particular donde han tenido alguna dificultad, entonces podemos ahí plantearlo, la solución. ¿Qué me dicen? ¿Han tenido alguna dificultad con alguno de los ejercicios del práctico o no? Yo un poquito con la regla falsa mejorada del segundo práctico. La regla falsa mejorada. Este, pero ¿Ya en algún ejercicio en particular o en general? en general al principio, porque la condición no la entendía muy bien. Por ejemplo, al inicio decía if el producto de FA por F de B es positivo, entonces se iba por un camino y después se preguntaba si el producto de f de x y por f de x y más uno es positivo y entonces se saca, si es positivo se sacaba la mitad y si no se dejaba como estaba. Pero al principio, antes de entrar a ese camino, si es que el primero f de a por f de x y era negativo, creo que se sacaba el f de x y más uno, ¿no? Y bueno, es un poquito chipante, fue un poquito chipante para mí. Pero igual, tras hacerlo varias veces, sí me salió, como los otros. Bueno. Ok. Sí, el algoritmo ahí tiene su cosita, ¿no es cierto? Porque tiene dos if en realidad, uno dentro del otro ahí, ¿no? Para cada primera opción. Entonces, ahí puede que uno se chipe un poquito. Pero me parece que ya lo has resuelto el problema porque lo que he escuchado que has dicho creo que está correcto, ¿no? Sí. Y decía la raíz más pequeña. Creo que en el segundo ejercicio del práctico 2 habían como tres raíces y dijo raíz más pequeña, así que yo escogí la raíz más pequeña para mí, que era menos 0.41418 y bueno, unos decimales más. Y pues no nos daban A y B, así que elegí mi A y B, que eran menos 0.5 y 0. Ya, ese es a ver, ¿en cuál ejercicio era ese? Por el 1 y el En 2 el práctico 2. del práctico de los dos tienen el mismo enunciado, ¿no? La raíz más pequeña. Ya. Ujú. Bueno, ahí es simplemente graficar y decidir cuál de las raíces es la más pequeña, ¿no? Es decir, la que está más hacia la izquierda, por decirlo así, ¿no? En el eje de las abscisas. Porque pudiera plantearse también la Y raíz mayor, ¿no? En ese caso sería la que esté más a la derecha, ¿no? ¿Sí? súper. Adelante. Y los límites A y B, está bien tomar enteros, digamos. O, Claro, o bueno, yo claro. tomé hasta chiquito. Ok, Puede ser enteros gracias. o pueden ser valores pequeños. Para practicar, en caso del práctico, ahí no está especificado, ¿no? Ya en el examen ya se va a especificar si es que habría que tomar números enteros o con cuántas cifras significativas, ¿no? Pero ahí en el práctico eras tomar valores, ¿no? Que incluyan a la raíz, ¿no? El intervalo AB tiene que ser un intervalo que incluya, en este caso, a la raíz más pequeña, ¿no?
Ok, no sé, entonces pregunto nuevamente, ¿hay algún ejercicio en que hubieran tenido dificultad para que lo planteemos ahí y veamos el recorrido más o menos de cómo resolverlo? ¿O están tan capísimos que ya Em, no necesitan? y hay uno en particular que no sé si está bien, que es el primer ejercicio del tercer práctico, el redondeo. El Este, redondeo. es que, sí, es que me salió pues, siguiendo las reglas de redondeo, de suma, resta, multiplicación, me salió un monto 700 y algo, y pues, o sea, aparentemente bien, pero después lo hice con la calculadora, así completo, y dije, bueno, se supone que va a variar, y varió por una unidad, así que Claro. no tengo mi duda en eso. A ver, lo vamos a plantear entonces. Me dices el primero del tercer práctico, ¿no? ¿Eso es? El primer ejercicio del tercer práctico. Carlos. Sí, el de redondeo. Ah, mi Ya, computadora se colgó. ya lo vamos a hacer entonces ahí con ustedes. Ok. Let me see what's going on. Ok, entonces aquí está. Este me parece que es, ¿no? El ejercicio que planteaba Carlos. Entonces lo vamos a hacer, a ver, todo el mundo con su calculadora para que lo hagamos juntos. Bueno, no está muy recto eso. A ver. Entonces tenemos acá, a ver, este número. Bueno, fíjense que acá hay una multiplicación aquí, ¿no? Y acá hay otra multiplicación. Ingeniero, disculpe, Ingeniero, no no está está compartiendo. compartiendo Ah, pantalla. perdón, verdad. Verdad verdadera. Vamos a compartir pantalla. Ahora sí. Y bueno, la vamos a grabar también por si acaso les sirva de algo. Aunque creo que ustedes no miran las grabaciones, creo que hasta, ¿no? ¿Ah? Ok, ahora sí ya, ¿no? Entonces decía, fíjense que aquí Sí. hay dos multiplicaciones previamente a la resta. Entonces, obviamente, estas multiplicaciones hay que resolverlas primero, ¿no? Antes de proceder con la resta de esos dos términos. Entonces vamos a resolver cuánto sería 58,6 por 12, ¿no? Eso lo podemos colocar en la calculadora, ¿no es cierto? Podemos colocar 58,6 por 12 exponencial menos 6. Ok. Y el resultado lo tenemos que colocar con la menor cantidad de cifras significativas. En este caso, con dos cifras, ¿no es cierto? Que el 12 por 10 a la menos 6 tiene solamente dos cifras. Entonces, el resultado de ese producto va a ser 7,0, ¿no es cierto? Por 10 a la menos 4, si lo ponemos en notación científica. ¿Sí? Lo mismo hacemos con el otro término, ¿no? Hacemos el producto de esto y el resultado lo vamos a colocar con ¿cuántas cifras? Con 3, ¿no es cierto? Que es la menor cantidad. Entonces hacemos 208 exponencial menos 6 por 1801. Y eso nos da un número relativamente pequeño, ¿no? Y lo colocamos con tres cifras significativas. Vamos a hacer con negro. 0,375, ¿no? Redondeando el último dígito. Todo eso está dividido entre 468,94 por 10 a la menos 6. Esto vamos a borrar un poco. Más 567,812 por 10 a la menos 2.
Entonces, continuamos, ¿no es cierto? Ahora procedemos a hacer la resta, ¿no es cierto? Vamos a restar lo que está en el numerador ahí. Pero nos fijamos que acá hay un exponente, ¿no?, que puede distorsionar la posición de la coma decimal. Entonces, en este caso, lo vamos a eliminar el exponente, ¿no? Y lo vamos a llevar a 0,007 menos 0,375. ¿Sí? Se puede hacer eso también, ¿no? Ok. Copiamos lo demás. Ok. Entonces hacemos, fíjense que va a ser un número negativo, ¿no es cierto? La resta de este valor. Vamos a poner en la vertical. Nos quedaría entonces 0,375. Fíjense que el redondeo lo vamos a hacer en qué posición. En la última más significativa, que es en el 5, ¿no? Entonces hacemos esa resta. Va a ser entonces 0,07 menos 0,375. Nos va a dar entonces menos 0,374. ¿Sí? Hasta ahí llegaría. Entonces, acá en el numerador colocamos eso, ¿no? Menos 0,374. Dividido entre 468.94 por 10 a la menos 6. Más 567.812 por 10 a la menos 2. Entonces, ahora procedemos a hacer la división, ¿no es cierto? En la división, el resultado se redondea nuevamente a la menor cantidad de cifras significativas. Entonces vamos a ver cuántas cifras tiene cada número. En el numerador tenemos ¿cuántas cifras significativas? 3, ¿no es cierto? Y en el denominador tenemos 5. Entonces la menor cantidad son 3. Entonces procedemos a hacer la operación. Menos 0,374 dividido entre 468.94 exponencial menos 6. Entonces nos va a dar un número bien grande, ¿no? Menos 797.5433.957. Redondeando con 3 cifras significativas, entonces nos va a quedar, si lo ponemos en notación científica, 798 por 10 a la 2. ¿No es cierto? Más 567.812 por 10 a la menos 2. ¿Hasta ahí? ¿Están de acuerdo? ¿O hay algún...? Sí, hasta ahí todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Ok, acá entonces tenemos otra vez una operación de suma. Entonces tenemos que colocar a los mismos exponentes, ¿no? Entonces aquí, como son pocos ceros, podemos eliminar, digamos, los exponentes, ¿no? Entonces pudiéramos poner así menos 798 directamente, ¿no? Más 0,0567812 y listo, ¿no? Ahí eliminamos los exponentes, ahora la coma decimal tiene la misma posición. Ok, entonces tenemos que redondear ¿dónde? ¿En qué posición? La última posición más significativa, ¿no es cierto? En este caso, la posición de las unidades, ¿no? Porque la otra última está bien lejos de la coma decimal, ¿no? Y es muy pequeña. Ay, perdón. Entonces, se redondea en la posición ahí del 8 unidades. Y el resultado, entonces, va a ser directamente, ¿no? A ver, vamos a hacer la resta, a ver, menos 7,798 más
0,56, 78, 12. Ok, nos daría menos 797.9432.188, que si lo redondeamos, nos va a quedar el mismo valor, ¿no? 798 negativo. Y ese sería el resultado. No sé si ustedes sacaron el mismo resultado. Ok, Sí, entonces sí, sí. fíjense, eso es, ¿no? Eh, Este número es eh, muy... no, no, no. Saqué menos 798.12. Porque cuando es suma, pensé que ocupábamos los decimales ¿cómo se dice? Más significativos, y como el otro no tenía decimales, como dije, bueno, vamos a ocuparlo del otro, pero ya veo que no. Ya veo que si está entero hay que dejarlo entero. Sí, ok. Si aplicamos la Ya, regla, esto entero es podemos hacerlo, ¿no? Ahora, si lo hacemos en la calculadora, todas las operaciones de un solo saque, ¿cuánto nos da? A ver, vamos a ver. Vamos a hacerlo. Va a ser entonces 58.6 por 12 exponencial menos 6 menos 208 exponencial menos 6 por 1801. Todo eso dividido entre 468.94 exponencial menos 6 también. Y más 567.812. Aquí me equivoqué. 567.812 exponencial menos 2. Y ahí nos da menos 797.28, ¿no es cierto? Tenemos menos de una unidad de error de redondeo. Ese sería nuestro error de redondeo, ¿no? Al aplicar todas estas reglas, entonces hemos perdido, digamos, 0,72 de unidad, ¿sí? Que es insignificante, ¿no? Si es que nosotros lo comparamos con el número que estamos obteniendo, ¿no? Es un porcentaje bien pequeñito del error, ¿sí? Podríamos calcularlo. A ver, este lo vamos a tomar como el valor verdadero, digamos, el que da la calculadora. Y el valor aproximado sería el que hemos obtenido acá, ¿no? Menos 798. Entonces va a ser... Y es un error de 0,0, menor a un décimo de error. De un décimo de centésimo en realidad, ¿no? Menor a 0,01% de error. Entonces, un error bien pequeño que se ha cometido al utilizar estas reglas de redondeo. Entonces, estas reglas nos sirven para operaciones pequeñas, ¿no? Para no trabajar con el montón de cifras significativas. ¿Sí? Entonces, básicamente es para eso, ¿no? En algunas materias donde, en física, no sé, en electricidad, en esas partes, ¿no? Donde tengan que calcular ustedes fuerzas o, no sé, magnetismo, corrientes, etcétera. Ahí a veces aparecen números con un montón de cifras significativas. Entonces, de todas esas cifras significativas, ¿cuáles son realmente las que tienen significado, ¿no? Entonces, estas reglas son para eso, más, ¿no? Para guiarnos de todas esas cifras significativas, realmente cuáles son las que tienen significado, ¿no? Y aquí lo que vemos, que el error que se comete al hacer toda esta manipulación, digamos, de los números, ¿no? De los dígitos, obtenemos resultados con un error de redondeo bien pequeñito, ¿sí? Ok, entonces esto no hay problema, ¿no? ¿Hasta ahí todo el mundo entendió o hay algo que no se hubiera entendido bien en este procedimiento? Sí, se entendió. Gracias. Perfecto. Ok, ¿algún otro ejercicio del práctico 2 o del práctico 3 que quieran ustedes ahí revisar? Acuérdense que esta clase son de práctica y los que tienen que practicar en realidad son ustedes, ¿no? No soy yo.
pero yo los puedo guiar, digamos, en algún conflicto que hubieran tenido al resolver el práctico. Entonces, esa es mi posición ahorita en este instante. Entonces, yo quiero por eso escuchar de ustedes, ¿no? Dónde han tenido conflictos en la resolución de los prácticos. Parece que También son... un poquito me chocó en el segundo, es que en el segundo ejercicio del práctico 3 es que dice, no sé si no entendí, pero que yo sepa, las raíces por el método de la bisección se sacan o sea, y la fórmula igual a cero, pero esta vez la fórmula estaba igualada a 175. Entonces, no sé, que Ah, creo que había que despejar porque el teorema de Bolzano, creo, es con, o sea, tiene que haber un negativo y un positivo. Correcto, NFX más I más 1, positivo y negativo. correcto. El ejercicio número Entonces, 2, bueno, en realidad creo que todos los demás creo también, excepto el 5.1, el 5.3, sí, solamente esos dos. Todos los demás creo que son problemas del tipo f de x igual a p, ¿no es cierto? Donde en este caso, en el ejercicio 2 en particular, p viene a ser exactamente 175, ¿no? Entonces, para resolverlos por los métodos que ahí se mencionan, ¿no? Que es el método de disección, regla falsa y regla falsa mejorada, tienen que pasar el valor de P al lado izquierdo de la ecuación, ¿no? Entonces, a ver, la vamos a copiar ese práctico, a ver. súper, esa era mi duda, si había que pasarlo o no, pero bueno, gracias. Dice Ok, así. de todas maneras lo vamos a poner a ver ahorita aquí en nuestra pizarra. A ver, ahí lo estamos copiando y lo vamos a agrandar un poquito. Ok, ahí está entonces el ejercicio número 2 del práctico 3. ¿Sí? Entonces, obviamente ahí tenemos que graficar para saber, ¿no?, cómo más o menos se comporta la ecuación. Entonces, el primer paso, ¿no?, siempre es el método gráfico. Entonces, hacemos el gráfico para determinar más o menos el comportamiento de nuestra ecuación. Entonces, fíjense, yo trabajo con esta calculadora que la había puesto acá, ¿no? Esta es la Casio FX 991S Plus. Les voy a hablar un poquito de esta calculadora. Esta calculadora tiene dos funciones, ¿no? La función igual, que está aquí, y la función dos puntos. Eso me permite a mí generar ecuaciones, es decir, yo la puedo escribir cualquier ecuación, ¿no? Por decir, quiero introducir esta ecuación en mi calculadora. Entonces la puedo hacer directamente, ¿no? Puedo escribir acá f igual a x elevado a la cuarta, ¿no es cierto? Eso lo puedo hacer con esta opción, ¿no? X elevado a la cuarta más 2x por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces eso lo puedo hacer ¿cómo? En primer lugar, aprieto la tecla alfa, ¿no es cierto? Alfa, F, ¿no?, igual, ¿sí? Lo mismo con la tecla alfa. Y escribo esa ecuación. Si quisiera escribir otra ecuación a continuación, simplemente coloco los dos puntos que están aquí, ¿no es cierto? Y continúo escribiendo otra ecuación que utilice, por decir, el valor de f, ¿no? Entonces pudiera escribir, qué sé yo, cualquier ecuación en función de f ya, ¿no? Digamos, x va a ser igual a f más 3, digamos. Y listo. Y si quiero escribir otra ecuación, coloco otra vez dos puntos y continúo escribiendo. Entonces, la ventaja de esta calculadora es eso, que nosotros podemos escribir tal cual las ecuaciones, ¿no es cierto?, en nuestro visor acá. Y mientras no apretemos la tecla AC, ¿no es cierto?,
mientras no apretemos la tecla C, podemos darle a la tecla calcular, ¿sí? Y este cálculo que hagamos acá se puede repetir de manera cíclica, ¿no? Es decir, como hacer un loop ahí con esas ecuaciones. Eso nos permitirá entonces resolver, podemos utilizar esto para colocar todas las ecuaciones de la bisección, por ejemplo, ¿no? O de cualquiera de los métodos, y nos permite trabajar rápidamente con esta calculadora sin necesidad de una calculadora muy sofisticada, ¿sí? Ok. Si es que necesitaran ya un poquito más de orientación sobre el manejo de esa calculadora, podemos también dar, ¿no? Ok, vamos a volver entonces a nuestro gráfico. Entonces nos vamos a dar ecuación, valores de x para calcular los valores de f de x. Entonces acá la introduzco esa ecuación justamente en la calculadora. X a la cuarta, entonces, más 2x por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Listo, y aprieto la tecla calcular y le doy el valor de x que yo quiera, digamos. A ver, quiero ver... me interesa básicamente, fíjense que acá el problema me está pidiendo que encontremos el valor de x cuando f de x tenga el valor de 175. Entonces, obviamente que acá tienen que ser valores positivos, ¿no? Para que se vaya incrementando. Entonces, vamos a comenzar en 0, por ejemplo, ¿no? Si yo tomo 0, este valor va a estar en 0 también, ¿no? F de x va a ser 0, ¿no es cierto? Ahora, si x vale 1, vamos a darle a x 1. Entonces va a ser, voy a colocar solamente con una cifra, con dos cifras significativas, ¿no? 3 puntos en este caso, ¿no? A ver, sí, con 2 o 3, ¿no? Para que lleguemos después a 175. Entonces, continuamos. Para x igual a 2, obtenemos 24,9. Para x igual a 3, va a ser 99,97. Bueno, casi prácticamente 100, ¿no? 100. Para x4 va a ser 289. Fíjense que aquí ya se pasó de 175, ¿no? El 175 quedó por acá más o menos, ¿no? El valor de f de x igual a 175. Entonces, para mí ya es suficiente, ¿no? Con esos puntos. Y ahora grafico estos valores aproximadamente. Entonces hago mi gráfico. Y nos colocamos alguna escala, ¿no? En nuestro gráfico, que puede ser en función de los cuadritos. En este caso, digamos que cada 4 cuadritos que sea en X una unidad, ¿no? Entonces vamos a llegar hasta 4 acá, ¿no? Y en Y vamos a hacer que, a ver, cada 5 cuadritos sea, a ver, que sean 50 unidades. Sí, tiene que ser más grande, ¿no? Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, que sea 100. 1, 2, 3, 4, 5, que sean 200. Ok, entonces vamos a colocar, el primer punto está en 0, 0, ¿no? Cuando x vale 1, acá está 1, 2, 3, 4. Cuando x vale 1, entonces vale 3,83. Entonces va a estar un valor bien cerca al eje de la x, ¿no? Para x igual a 2, va a ser 25 prácticamente, ¿no? Entonces vamos a tener, acá hemos dividido en 5, cada uno es 20, entonces va a ser 25 un poquito más arriba, ¿no? Luego tenemos, para x igual a 3, va a ser 100. Directo por acá. Y para x4 va a ser 289, 290 prácticamente, ¿no?
Entonces vamos a tener, hasta aquí serían 200 y otros 5 cuadritos serían 300. Entonces vamos a llegar por acá, digamos. Entonces si yo trato de unir todos estos puntos con alguna curva, lo vamos a hacer en una curva a trazos, más o menos voy a obtener esta gráfica. ¿Sí? Esa sería aproximadamente mi gráfica. Y 175 estará por dónde? 20, 40. A ver cómo era. 20, 40, 60. 75, más o menos está por ahí, ¿no? Por aquí. Aquí estaría 175. Entonces por ahí trazamos una recta horizontal hasta intersectar a nuestra ecuación, ¿no? A nuestra gráfica. Entonces, en el punto de intersección, nosotros trazamos ahora una vertical hacia el eje de la X y ahí tendríamos nuestra raíz, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros indicamos que la raíz está entre qué valores de A y B. Yo diría que está entre 3 y 4, ¿no es cierto? El gráfico no nos da mucha precisión, ¿no? Entonces, simplemente con esa aproximación, ya nosotros sabemos que la intersección de la función f de x con esta recta horizontal que pasa por 175 está entre 3 y 4. Entonces quiere decir que ese es mi intervalo para el siguiente método, ¿no? Que es el método de la bisección. ¿Sí? Entonces, en el método de la bisección, voy a tomar ese intervalo. Entonces, en el método de la bisección, voy a tomar el valor de A entre 3 y 4. ¿Y cuál va a ser ahora nuestra ecuación que vamos a trabajar en el método de la bisección? Como este es un problema del tipo f de x, ¿no es cierto?, igual a p, ¿no? Porque p viene a ser el valor de 175, quiere decir que tenemos que pasar el valor de p al lado izquierdo de la ecuación. Entonces nuestra ecuación va a ser x a la cuarta más 2x por raíz de x al cuadrado más 1 menos el valor de p, ¿no? 175. Esa es nuestra ecuación. Entonces ahora calculamos para a igual a 3, ¿no? F de 3, ¿cuánto vale? Y F de 4, ¿cuánto vale? Entonces simplemente a nuestra ecuación que teníamos le restamos 175 en la calculadora y calculamos para x igual a 3. Y ahora sí ya coloco con todos los dígitos que me da la calculadora porque ya voy a iniciar un proceso iterativo, ¿no? Entonces tengo que ir mejorando estos valores. Entonces ahora utilizo todos los dígitos que da la calculadora. 33, 404. Y para x igual a 4 va a ser 113,98, 48, 45. Entonces fíjense que el producto de f de a por f de b, ¿no es cierto? F de a es un valor negativo y f de b es un valor positivo. Por lo tanto, el producto de menos por más da menos. Entonces quiere decir que se cumple, ¿no?, la condición del teorema de Bolzano, ¿no? Entonces ya con esos valores ya podemos iniciar nuestro proceso iterativo, ¿sí? Entonces acá simplemente ya hacemos nuestra tablita, ¿no? La vamos a poner así más bonita. Ok. Entonces vamos a poner nuestro contador, un valor de i, nuestro valor de a sub i,
nos damos un espacio suficiente, el valor de B sub I, y acá calculamos el valor de X con esos dos valores, ¿no es cierto? Que va a ser el XI más 1. Ok. Con X calculamos ahora nuestro f de X, ¿no? Lo mismo, damos un espacio suficiente. Hacemos el producto porque en este método necesitamos conocer de qué lado quedó la raíz. Entonces hacemos el producto de f de A por f de X, ¿no? Por todo espacio. Y acá en este problema en particular nos dice que calculemos hasta... no nos dice, ¿no? A ver... utilizar el método de disección... usar 3 cifras significativas para error. Nos está diciendo entonces que el error, ¿no?, aproximado sea menor a, ¿cuánto? Sea menor a 0,05%, ¿no es cierto? Hasta ahí vamos a trabajar. Entonces acá tenemos nuestro contador, que para i igual a 0 van a ser los valores iniciales, ¿no es cierto?, de A y B. Entonces la media de esos dos valores será 3,5 y así sucesivamente. Entonces esto lo podemos hacer ya en la calculadora, ¿no? Hacemos, entonces, el primer valor de X va a ser la media de A más B. 0. ¿Qué valor quieres sacar? La función. Ya lo estoy metiendo, las ecuaciones las estoy metiendo en esta calculadorita para hacerlo ya semiautomático, digamos, el procedimiento ya, ¿no? Entonces ahí ya calculo ahora, a ver, el valor de la función, después calculo el valor del error. Menos m dividido entre x por 100. Perfecto, entonces ahora ya yo puedo hacer casi el cálculo semiautomático, digamos, ¿no? Entonces, digamos que el valor de A es 3, el valor de B es 4, entonces ya me da... ¿qué pasó acá? Porque hay dos. Acá se metió basura. X, acá está mal. Sí, vale. Ahora sí. A ver. Es 4. 3.5 y el valor de f de x nos dio entonces, según yo, vamos a ampliar acá para colocar todos los dígitos que me da siempre la calculadora, ¿no? 0,50 y, a ver, 0,54, 288, 46, 125. Ok, hago el producto, ¿no? ¿Cuál es f de a? Nos fijamos acá, f de a es negativo, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que en este ejercicio en particular siempre f de a va a ser negativo. Entonces eso ya lo mantengo en mente, ¿no? F de a negativo. Entonces va a ser menos por más, ¿no es cierto? Menos. Quiere decir que la raíz entonces está en el lado izquierdo, ¿no? En el subintervalo izquierdo. Entonces aquí todavía no evalúo la raíz. Si está en el subintervalo izquierdo, ¿cuál es entonces el siguiente valor de A? El siguiente valor de A se mantiene y el valor de B se recorre al valor de X, ¿no es cierto? Según nuestro algoritmo. Y vuelvo nuevamente a evaluar. Entonces voy a tener
A tiene el mismo valor y B ahora toma el valor de X, ¿no? Y evalúo. Y esto me va a dar 3,25. F de X me va a dar... aquí va a dar un error. ¿Por qué? Menos 41.331204. Caraste, ¿y por qué será eso, che? A ver, tan... puede ser, sí. Desmejoró sustancialmente. Entonces, ¿No? Ok. Entonces ahora el producto va a ser menos por menos da más, ¿no es cierto? El producto de f de a por f de x. Y el error que estamos cometiendo acá entre estos dos valores de x con tres cifras significativas nos da menos 769. Ahora, como este producto, ¿no es cierto?, es positivo, significa que ahora a toma el valor de x, ¿no? Va a ser 325 entonces, y b mantiene el valor anterior. Y volvemos nuevamente a calcular. Entonces, a toma el valor de x y b se mantiene. De manera que el siguiente valor ahora va a ser 3.375. ¿No es cierto? Calculamos f de x y nos va a dar ahora un valor de menos 21, 49, 344, 638. ¿Cierto? Y este producto sigue siendo positivo, ¿no? Entonces estamos en el subintervalo de la derecha, ¿no? Y acá nos va a dar 3.70, ¿no? El error. Continuamos entonces. Nuevamente el valor de x toma el valor, perdón, el valor de a toma el valor de x, 3.375. B se mantiene y volvemos a calcular la media de esos dos valores, ¿no? Y eso nos va a dar 3.4375, ¿no? Y nuevamente calculamos f de x, nos da todavía negativo, 0,03733. Y el producto sigue siendo todavía positivo, ¿no es cierto? El error nos da ahora 1,82. Como este producto es positivo, entonces estamos en el subintervalo de la derecha. Entonces el valor de x, a toma el valor de x, que es 343.75. B todavía tiene el mismo valor anterior. Y nuevamente calculamos, ¿no es cierto?, la siguiente aproximación. Y esto nos va a dar 3,46875. Menos 5,18. 10,27,339. Sigue siendo positivo este producto. El error ahora nos dio 0,901. Y continuamos, ¿no? Entonces el siguiente valor de A, nuevamente el valor de X, 346,875. Y B se mantiene todavía en 3.5. Y nos da ahora 3,48. 43,75. Y f de x va a ser menos 2.3373. 43,092. Y este producto todavía continúa siendo positivo. Y el error disminuyó a la mitad a 0,448 aproximadamente. Y así sucesivamente, ¿no? Como estamos en el subintervalo de la derecha, el valor de A toma nuevamente el valor de X, ¿no? Mientras que B se mantiene. Entonces, tomamos el valor de X y nos va a dar 349,21,875. Y eso nos da todavía un valor negativo, ¿no?
0,90, 18, 17, 123. Y el error nos da 0,224 redondeado. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces acá va a ser 3.49, 21,875. Y acá se mantiene. No sé si lo he hecho bien hasta aquí. Ustedes lo están haciendo también para Sí, en caso de que me equivoque. sí, sí. ¿Está bien hasta aquí? ¿Sí? Y todavía sigue siendo negativo acá, increíble, ¿no? 18, 0, 61, 57, 2, 4, 9. Entonces el producto va a ser positivo y el error nos va a dar 0,112. Continuamos. Entonces aquí, ¿no? Entonces el nuevo valor de X, o de A, es el valor de X, 3,49, 60, 93, 75, y B todavía mantiene su valor. Entonces, le damos el valor de X a B, y ahora X va a ser 3,49, 80, 46, 875. Y eso nos va a dar, recién ahora ya cambió de signo, ¿no? 0,18, 0,8, 46, 76, 37. Entonces recién en este paso ya cambió de signo. Quiere decir entonces que ahora estamos nuevamente en el subintervalo de la izquierda, ¿no? Y el error casi ya nos dio la tolerancia, ¿no? 0,0558. Entonces, en el paso 9, ahora X se mantiene en su valor anterior y el valor de B, o sea, A se mantiene y B toma el valor de X, ¿no? 3,49, 80, 46, 875. Entonces, ahora calculamos, ¿no? A se mantiene, ahora B toma el valor de X. Y volvemos a calcular la media que nos va a dar 3,49, 70, 70, 0, 370, 313 directamente. Y f de x ahora nos va a dar un valor bien pequeño positivo, ¿sí, no? 0, 0, 0, 43, 63, 8, 51, 9. Y el producto negativo. Y el error nos dio 0,0279. Entonces hasta ahí llega, ¿no es cierto? Porque ese valor ya es menor a 0,05. Entonces hasta ahí sería nuestra iteración, ¿no? Y para ese valor entonces de error o de tolerancia, nuestra raíz vale ese último valor que hemos calculado, ¿no? Entonces ese sería el valor de nuestra raíz con un error de 0,0279, ¿no? Un error aproximado. Ok, me imagino que eso fue lo que ustedes calcularon, ¿no? Ok. Sí. Perfecto. Entonces, en el práctico 3 hay un ejercicio un poquito que a mi modo de ver, puede ser un poquito complicado, ¿no? Que es el ejercicio, el penúltimo creo que es, ¿verdad? ¿Dónde está? El El de la ejercicio viga. es el 818, ¿no? Ese, ¿por qué? Porque
la ecuación que vamos a iterar no es exactamente la ecuación de y, ¿no? Sino la derivada de y la que vamos a iterar. Entonces, eso lo puede a uno confundir un poco, ¿no? No sé si quieren que lo planteemos ese ejercicio. ¿Qué opinan? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora te parece que tengo un alumno nomás en este curso, che. Los demás están muy pasivos. Ingeniero, yo tengo una duda sobre para calcular el error, que si el signo no importa si es negativo o positivo, solo importa los números, las cifras significativas. En realidad, cuando hacemos la comparación del error, nosotros tomamos el valor absoluto, ¿no es cierto? Menor a la tolerancia, que en este caso es igual a 0,05%, con 3 cifras significativas, ¿no es cierto? Entonces aquí, fíjense, es el valor absoluto el que estamos tomando. Entonces, si nosotros sacamos el valor absoluto de este número, va a ser positivo, ¿no es cierto? 0,0279. Entonces, el valor absoluto de ese resultado es menor a 0,05. Entonces, por eso que ahí se detiene, ¿no? Siempre, cuando estamos hablando, no sé si se recuerdan, cuando hablamos ahí de la tolerancia, siempre dijimos que era el valor absoluto del error aproximado, que es lo que nos interesa realmente que sea menor a la tolerancia, ¿ya? Entonces, siempre vamos a tomar el valor absoluto. Ok, Gracias. muy bien. Entonces, a ver, vamos a plantearlo el ejercicio este, que me parece que pudiera confundirlos, tal vez, ¿no? No sé. A ver, vamos a agrandar esto un poco. Ahí más o menos. Ya se puede leer ahí, ¿no? Y el dibujo lo vamos a copiar también para que nos orientemos un poco, ¿no? De qué se trata este problema. Ahí lo vamos a hacer más chiquitito. Ok. Entonces, este ejercicio está relacionado a este problema de una viga, ¿no? Este es un problema de ingeniería. Entonces, ingeniería civil, básicamente. Acá nos dice que en este ejercicio que tenemos una viga que está apoyada, ¿no? Está apoyada en el extremo izquierdo y empotrada en el extremo derecho. Vamos a suponer que acá hay un muro, entonces la viga está, digamos, acá, y vamos a hacerlo así, ¿no? Digamos, este es un murito de ladrillo, ¿no? ¿No es cierto? Y acá tenemos esta otra, la viga está apoyada acá. Y en el otro extremo está empotrada, digamos, en un super pilar acá, ¿no? ¿No? Vamos a suponer que sea un super pilar, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos un empotramiento, ¿no? Esa viga tiene una carga triangular, ¿no? De alguna forma tiene una carga triangular. ¿Cómo se genera esa carga triangular? Ya después es otra situación, ¿no? De manera que en el extremo, justo en el empotramiento, el valor de esa intensidad de carga que varía linealmente vale W0. ¿Sí? Que de hecho W0 tiene el valor de 2.5 kilonewton por centímetro, ¿no? Ok, esa es la intensidad de carga. Al inicio, 0. Y al final, 2.5 kilonewton por metro. Ahora, esta viga, ¿no? Esta viga de aquí, esa viga se va a deformar debido a esa carga, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es la deformada de esa viga? Acá nos las está planteando, ¿no es cierto? Así se va a deformar más o menos la viga debido a esa carga. Ahora, si yo quiero saber cuánto se deforma esta viga,
tenemos esta ecuación de acá, que es la que me dice cuánto se deforma la viga. ¿Bien? Es decir, si yo me voy a cualquier punto acá, ¿no? A una distancia, por decir, de 1 metro, digamos, ¿no es cierto? Esa ecuación me va a decir que a esa distancia de 1 metro tendrá un valor. Es decir, que lo puedo determinar yo a través de esa ecuación. Entonces, esa ecuación es la ecuación de la línea elástica que se llama, ¿no? Nosotros representamos a la viga por una línea, que es la línea elástica. ¿Cuál es la línea elástica? Esta que está aquí en la mitad, digamos, ¿no? Esa es su línea elástica, ¿no? Entonces, esa línea elástica es la que me da, o esa ecuación es la que me da el comportamiento, la gráfica, digamos, ¿no? de esa línea elástica. Ok, entonces me dice que determine en qué lugar, ¿no? Para qué valor de X la viga va a tener la máxima deformación, ¿no? Digamos, vamos a suponer que esté ahí, ¿no? Este valor es el Y máximo. Entonces, ¿para qué valor de X la función Y se hace Y máximo? ¿Sí? Ese es básicamente el problema. Entonces, yo lo que tengo que hacer es derivar, ¿no es cierto? La derivada de Y respecto de X, igualarla a 0, ¿no? Y de ahí despejar el valor de X. Eso sería, ¿no? En términos simples. Entonces, si yo derivo esta ecuación, ¿no? Si mi ecuación Y es todo esto, lo vamos a llamar W, lo vamos a llamar C, digamos, ¿no? Vamos a llamar, o lo vamos a llamar, a ver, A mayúscula. A por menos X a la 5 más 2L cuadrado X al cubo menos L a la cuarta por X. ¿No es cierto? Eso es Y. A ver, vamos a darle entrada todavía acá. Nuestro compañero que llega atrasado. Entonces, donde A lo vamos a hacer igual a todo este término constante, que es W sobre 120 I por L. ¿Ya? Entonces, ahora yo derivo la ecuación y va a ser menos 5x a la cuarta más 3 por 2, 6, L cuadrado, X al cuadrado y menos L a la cuarta. Todo eso lo igualo a 0. Entonces me va a quedar esto de aquí va a ser mi función que voy a tener que resolver, ¿no es cierto? Por los métodos que me digan acá, ¿no? El método gráfico, usando la secante y el método de Newton-Raphson. Entonces esta de acá, digamos que va a ser, lo voy a poner en F mayúscula, nuestra F de X. ¿Sí? Obviamente que para este valor de X, la función valdrá máximo, ¿no? Y va a ser Y máximo, ¿no? Ok, en este caso, fíjense que P valdrá 0, ¿no? Si es esta nuestra función de iteración, estoy buscando en realidad qué significa la derivada. Ustedes se recuerdan, ¿no? La derivada, hemos dicho, es la pendiente de la curva. Y si esa pendiente vale 0, ¿qué significa? Que la tangente a esta línea elástica va a ser horizontal, ¿no es cierto? Ángulo 0 significa horizontal. Entonces lo que estamos buscando en realidad es acá, ¿no? Acercarnos con nuestra regla, la vamos a poner en 0. Estamos buscando que nuestra regla sea tangente a la curva y ese va a ser justamente el lugar donde se produce el mayor desplazamiento de nuestra viga, ¿sí? Entonces, justo, digamos, donde esta recta horizontal es tangente a la línea elástica, ahí se va a producir el mayor desplazamiento. Eso es lo que nos dice entonces esta derivada, haciendo recuerdo de cálculo 1 o cálculo 2, no sé en dónde han visto ustedes mínimos y máximos, ¿no? En este caso, esta derivada significa que estamos buscando el máximo desplazamiento, el Y máximo, ¿no? Entonces,
queremos maximizar el valor de la función y. ¿Sí? Entonces buscamos esa derivada, la igualamos a 0 y listo. Ahora, teóricamente deberíamos de poder despejar x, ¿no es cierto? Si pudiéramos en realidad despejar x de esta ecuación, ya estaría resuelto el problema, ¿no? Pero como es un polinomio de cuarto grado, y además nos piden que lo resolvamos por los métodos de gráfico, usando el método de la secante, y el mismo cálculo con el método de Newton-Raphson, ¿no? Entonces son por esos 3 métodos. Entonces, en el caso de que querramos nosotros graficar nuestra función, ¿no es cierto? Tenemos que determinar, a ver, vamos a resolverlo gráficamente, a ver. Entonces tenemos que dar unos valores a x para determinar dónde esta función se va a hacer 0, ¿no es cierto? Entonces digamos que nos damos acá x y f de x. Pero, ¿qué valores podemos dar a x? Entonces nos fijamos que los valores de x van a estar comprendidos en la longitud de esta viga. No podemos tomar valores mayores, ¿no? Entre 0 y L, ¿no es cierto? Esos van a ser los valores de x, ¿no? X va a estar entre 0 y L, nada más. ¿Y L cuánto vale? L vale, según acá los datos, L vale 600 centímetros, ¿no es cierto? 600 centímetros. Entonces acá podríamos tomar, a ver, lo vamos a hacer así. Entre L, que vale 600 centímetros. Ok, pero nos pudiéramos guiar más o menos gráficamente, ¿no? Si vemos acá, el máximo desplazamiento va a estar en las proximidades de la mitad de la viga, ¿no es cierto? Si esta es la mitad, por ahí cerquita, digamos, por izquierda, pareciera ser que está el valor máximo. Entonces, lo podemos tomar y podemos ir creciendo, por decir, a ver, de 100 en 100 centímetros, digamos, ¿no? 100, 200, 300, digamos. Vamos a ver hasta ahí qué sucede. Entonces metemos nuestra ecuación. Aquí, esta ecuación donde L, bueno, la vamos a colocar acá. F de X lo podemos hacer así, ¿no es cierto? Menos 5X a la cuarta más 6 por 600 al cuadrado por x al cuadrado menos 600 a la cuarta. Van a dar en números muy grandes, ¿no es cierto? Porque lo hemos colocado L en centímetros. ¿Sí? ¿Qué sucedería si lo damos en metros? Tal vez sería más simple, ¿no? Si lo damos en metros, pero no. Vamos a trabajar con centímetros, a ver. Entonces va a ser menos 5 x elevado a la cuarta más 6 por 600 al cuadrado por x al cuadrado menos 600 a la cuarta. Listo. A ver, le damos a ver para x igual a 0. Obviamente va a ser el último número, que es 600 a la cuarta. Entonces ese número nos va a dar menos 1,296 por 10 a la 11. Bueno, que ahora ya se nos pasó el tiempo, creo. Pero esa es la idea, ¿no? A ver, vamos a continuar para 100. Ya sería menos 1,085 por 10 a la 11. Con 200, ¿cuánto se nos va?
va a ser menos 5, 12 por 10 a la 10. Con 300 ya va a ser un número positivo, ¿no es cierto? 2.43 por 10 a la 10. Entonces significa que nuestra raíz va a estar entre los 200 y los 300 centímetros. ¿Eh? Por ahí va a estar, ¿no? Porque ahí cambia de signo el valor de la función y por lo tanto tuvo que haber intersectado al eje de la X. Entonces nuestra raíz, A y B, va a estar entre 200 y 300 centímetros, ¿no? Entonces, con esos valores ya nosotros podemos, a través de los métodos que nos indican acá, ¿no?, mejorar esa aproximación, ¿no es cierto?, usando el método secante y el método de Newton-Raphson, para un error aproximado de 0,05, menor a 0,05%. Ok, no sé si ya con eso, bueno, el valor de X que nosotros obtengamos, ¿no?, ese valor lo tenemos que reemplazar, ¿dónde? Para obtener el Y máximo, en nuestra ecuación de Y, ¿no? Ahí, el valor que obtengamos de alguno de estos métodos, donde X, ¿no?, va a estar entre 200 y 300, ese valor de X lo reemplazamos en Y y ahí obtenemos el Y máximo. Como nuestro eje acá está, el eje Y está orientado hacia abajo, ¿no?, el valor de Y va a salir un valor negativo, ¿no? Entonces, eso básicamente sería. Ok, jóvenes, no sé si tienen alguna duda. Espero que esta clase Quedó les claro, haya ingeniero. servido de algo, ¿no? Para mejorar un poco la comprensión de este ejercicio. Ok, jóvenes, vamos a quedar entonces por ahí. Si es que tuviesen algunas otras dudas, todavía tenemos este jueves para continuar ahí resolviendo las dudas, ¿ya? Entonces, nos vemos el día jueves. Chau, chau para todos. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Ok, chau, chau, que les vaya muy bien. Chau, chau.